Amén. Pues en esta tarde me gustaría compartir con vosotros un texto que hemos leído que dice: olvidando lo que queda atrás y prosiguiendo a lo que, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Creo que es un texto a través del cual Dios nos quiere bendecir, por lo cual nos aconseja que tengamos muy en cuenta cuáles son las condiciones que Dios pide de nosotros para podernos bendecir más y más, ¿no? Yo creo que si hiciéramos un test y preguntáramos, hermano, hermana, ¿tú quieres que el Señor te bendiga? Imagino que todos diríamos, sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto que quiero que Dios me bendiga, me siga bendiciendo. Pero a veces no somos tan coherentes en cuanto a las cosas, los requisitos, los requerimientos que Dios nos hace, y en este caso pues yo lo voy a enfocar desde el punto de vista de las condiciones imprescindibles para que Dios nos bendiga, ¿no? Para que Dios nos bendiga más y más. La primera de estas condiciones es que nuestra prioridad en la vida sea conocer a Jesús. Yo no sé si esto, desde luego, si es tu máxima prioridad. Cuando yo haya dicho estas palabras, tú habrás dicho, como yo. No, como yo. Pero si no lo es, pues quizá no has reaccionado. Has dicho, a ver, ¿de qué nos va a hablar José Luis? Pues bueno, yo creo que este texto nos deja muy claro esto, que para Pablo, que en muchos sentidos es un ejemplo para todos nosotros, la primera condición es que su máxima prioridad era conocer a Jesús. Y él sabía que la bendición de Dios dependía de conocer a Jesús. Es posible que haya personas entre nosotros que todavía no conocen de una forma personal, con una relación personal de amor, de confianza, ¿cómo decirlo, no? Una relación que realmente es lo más importante de nuestra vida, porque nosotros no predicamos una religión. Sinceramente, no tenemos interés en predicar una religión, y pensar, bueno, la religión evangélica, tampoco. Queremos predicar una relación, la relación con Jesús, una relación de fe, de amor, de confianza, de reciprocidad, ¿no? Él nos ha amado y nosotros respondemos a su amor con amor de nuestra parte y con gratitud y con un deseo de obedecerle y de servirle. Es de esto de lo que habla Pablo cuando él expresa su deseo de conocer mejor, más y mejor a Jesús. Yo creo que esto sin duda era la prioridad de la vida de Pablo. Quizá también lo es de la tuya y de la tuya y de la mía, pero seguramente no la de todos, ¿no? Es posible incluso que entre nosotros haya personas que no conocen al Señor Jesús de esa forma personal, con esta relación de amor, de confianza, de obediencia, de servicio, que es la vida eterna. Porque cuando Jesús, justo antes de ir a la cruz, fijaros, también Jesús puso en un alto nivel el concepto de conocer a Dios, ¿no? Esta gran verdad, que la importancia que tiene conocer a Dios, también Jesús la puso arriba de todo, ¿no? Jesús, al orar justo antes de ir a la cruz, en Juan capítulo 17 dice que pide por nosotros y pide, Señor, que te conozcan a ti, que eres el único Dios verdadero, porque esta es la vida eterna, ¿no? Porque la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Conocer a Dios es la base de nuestra salvación, ¿no? Es en esta base que se edifica sólidamente nuestra vida. Por esto era la prioridad del apóstol Pablo y también debe ser la nuestra. El principal propósito de Pablo en su vida era conocer a Jesús, según los versículos que hemos escuchado en esta lectura de Filipenses capítulo 3. Voy a recordar estos versículos que dicen así. Versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente,
con toda seguridad, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. ¿Vale? Pablo deja muy claro que en comparación con la importancia y el valor que tiene conocer a Dios, conocer a Jesús, que es la expresión corporal del Dios invisible, ¿verdad? Porque en Él habitaba plenamente toda la plenitud de la deidad, en Él habitaba corporalmente la plenitud de la deidad. Pues Pablo nos deja muy claro que para Él no hay punto de comparación. Cuando Él compara todo lo demás que había en su vida, todos los privilegios que Él había disfrutado como persona, su origen, ser ciudadano romano, ser judío de pura raza, ser de la tribu de Benjamín, ser fariseo, circuncidado el octavo día, haber sido discípulo de Gamaliel, uno de los grandes rabís de Israel. Pablo dice, todo esto no tiene importancia, lo considero como basura, y además utiliza una palabra muy fuerte porque habla de la basura orgánica, ¿vale? Ahora que somos de la época del reciclaje, ya me entenderéis a qué me refiero. Pablo utiliza aquí una palabra fuerte que habla de las cosas que se estropean y hacen mal olor, ¿no? Y dice, comparado con el valor y la importancia que tiene conocer a Jesús, disfrutar de esta relación personal con Él de amor, de fe y de gratitud, lo demás no tiene ninguna importancia. Lo considero como algo sin importancia. Lo llego a considerar como basura. Pablo habla fuerte, pero ya lo conocéis. Pablo hablaba así, era un hombre apasionado y le gustaba realmente poner el corazón en las cosas que decía, y a veces las decía con expresiones muy fuertes, como es el caso aquí. Así que para Pablo, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús vale la pena, con tal de tener la excelencia de este conocimiento, vale la pena sacrificar todo lo demás. Y esto es lo que vuelve a decir cuando en el versículo 10, que dice, con el propósito de conocerle, ¿no? Ya que estoy en él, y he sido justificado por la fe, yo lo que anhelo, versículo 10, a fin de conocerle y de conocer el poder de su resurrección. Pablo realmente valoraba y le daba una importancia capital a andar, vivir en comunión con el Señor y conocerle más y mejor, cada día más. También, por otra parte, yo creo que debemos tener, Pablo explica, ¿no?, que este conocimiento de Jesús tiene que ver con nuestra unidad con Él, ¿no?, con nuestra identificación con Él, nuestra identificación con su muerte. Versículo 10. El poder de su resurrección, participar en sus padecimientos, llegando a ser semejante en su muerte y alcanzar la resurrección de entre los muertos. Habla de una identificación de alguien que está íntimamente unido a Jesús, tanto en su muerte como en su resurrección, su muerte al pecado y su resurrección a una nueva vida en santidad. Esto, hermanos, nos habla del bautismo, ¿no? Ser sepultados como símbolo de que morimos al pecado para levantarnos de las aguas, como Cristo se levantó de entre los muertos, levantarnos a una nueva vida, a una vida que es para el Señor, para su gloria, una vida que debe ser santa. Y hablando de esto, pues necesitamos una buena dosis de realismo, como nos anima el versículo 12, ¿no? Nos dice Pablo, después de poner realmente en la cúspide, ¿no?, de exaltarnos cuando vemos la importancia que Él le daba a vivir en comunión con Cristo, a conocerle cada día más, a servirle, a estar identificado con Él en su muerte, en su resurrección. Pablo dice en el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ¿vale? Una nota tremenda de humildad de parte de Pablo.
que también debería estar en nuestra vida. No lo pretendo, no lo he alcanzado ya, ni ya soy perfecto, dice Pablo, pero voy a esforzarme en conseguirlo. Esta nota de humildad, esta dosis de realismo nos hace mucha falta, porque la realidad es que no lo hemos alcanzado, que todavía no somos perfectos. Algunas veces queremos vivir aquí como si ya estuviéramos en el cielo. No puede ser, ya lo sabéis, esto no es el cielo todavía. Aquí estamos en medio de luchas y de batallas, de defectos, de debilidades, tropezamos y caemos y nos tenemos que volver a levantar. Pero es importante que tengamos esta dosis de realismo, que reconozcamos nuestros errores y pecados. Hermano, esto no te hace menos, te hace más humano, no te hace menos. Para mí lo que me preocupa es cuando me relaciono con personas que nunca se equivocan, nunca tienen la culpa ellos de nada, y como te descuides te la cargan a ti, ¿verdad? Oiga, mira, pasaba despistado por mi lado, ¡pum!, pues tú tienes la culpa, ¿verdad? A mí eso sí que me preocupa, pero personas que son humanas, que son humildes, que reconocen dónde estamos y que seguimos tropezando y que somos débiles y que necesitamos la ayuda del Señor, ¿verdad? Necesitamos recordar lo que decía Pablo cuando él tenía el aguijón en la carne, que le abofeteaba, ¿no?, para que no se enalteciera. Era un mensajero de parte de Satanás que abofeteaba a Pablo para que no se enalteciera, para que no cayera víctima del orgullo, ¿verdad? Entonces, ¿qué era esto? Pues dice Pablo, mirad, seguramente era una enfermedad ocular que Pablo tenía y que Dios no le sanó. Él sanó a muchos otros y sin embargo Dios a él no le sanó. Y él oró 3 veces y Dios le dijo, bástate mi gracia, confórmate, no te voy a sanar, bástate mi gracia. Te vas a mantener humilde, esto te va a ayudar a mantener humilde. Quizá alguno de los achaques que tenemos, de las enfermedades, de esas debilidades que sabemos que están, pues tienen el mismo propósito, hermanos, que no nos enaltezcamos, que no nos ensoberbezcamos, porque cuanto más alto es la caída, ¿no?, cuanto más alto subes, más fuerte después es la caída, ¿no? Y entonces el Señor a Pablo le dijo, bástate mi gracia, y esto nos dice a nosotros también. Y Pablo aprendió una valiosa lección espiritual de tremenda importancia, y es que cuando reconocía su debilidad con humildad delante del Señor, dice, cuando reconozco que soy débil, entonces soy fuerte, dice Pablo, porque el poder de Dios se manifiesta en mí debilidad. Qué bonita lección, hermanos, que aprendamos nosotros también a ser humildes, a ser realistas, reconocer nuestros errores, nuestros pecados. No pretendo haberlo alcanzado, no soy perfecto todavía, dice Pablo, y lo digo yo también, y lo dice, espero que tú también, ¿no? Hay un pasaje que nos habla de este realismo que debemos siempre tener, que está en Primera de Juan, capítulo 1, la primera carta de Juan, capítulo 1. Aquí nos dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Es maravilloso, hermanos. Lo que nosotros no podremos conseguir nunca, Cristo lo ha logrado por nosotros y nos limpia de todo pecado ante la presencia de Dios. Y entonces el apóstol Juan dice lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Vale? Si tú dices, los demás son pecadores, pero yo no. Qué equivocado estás, ¿eh? Qué equivocado estás. La palabra de Dios te lo dice muy claro, ¿eh? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad de Dios no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Qué grave es cuando no queremos ser humildes y realistas. Al final nos engañamos a nosotros mismos y le cargamos las culpas a Dios, ¿verdad? Y hacemos mentiroso a Dios.
Qué grave, hermanos, y qué promesa tan grande aquí en el centro, ¿no? Versículo 9, cuando somos humildes y reconocemos confesando nuestros pecados, Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Esta es la promesa, llévatela contigo, ¿verdad? Llévatela para que en cualquier momento que la necesites tú puedas recordar: Señor, tú has prometido que si yo confieso mis pecados, tú me perdonas y me purificas, me limpias de todos mis pecados, ¿verdad? Por esto Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, porque los humildes se arrodillan delante de Dios y son perdonados y son bendecidos y son prosperados en los caminos del Señor. Todas estas promesas de perdón y de bendición son para ti y para mí, son sí y amén en Cristo Jesús. Y esto nos lleva a la segunda condición. La primera es que nuestra prioridad sea conocer a Jesús. La segunda es que estemos determinados y seamos constantes para ser como Jesús, ¿verdad? Que nuestra meta sea parecernos cada día más a Jesús. Esto es lo que vemos aquí cuando en el versículo 12, después de decir: no lo he alcanzado ni soy perfecto, pero prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual yo también fui asido por Cristo Jesús. Es decir, Pablo quiere alcanzar y apropiarse aquello para lo cual Cristo le ayuda a seguir adelante y a ser cada día mejor persona y a parecerse cada día un poco más a Jesús. En este sentido, este es el plan de Dios para cada uno de nosotros, para ti y para mí. Hemos de ser lo que el Señor quiere que seamos y ha dispuesto que seamos. Día a día, momento a momento, con esfuerzo, con tesón, con constancia, con determinación, ¿verdad? Si no somos perseverantes y tiramos la toalla antes de tiempo, hay muchas cosas que no se logran, ¿no? Si ya renuncias, te conformas a no haberlo conseguido y abandonas, se acabó. Pero mientras seas perseverante y constante, Dios va a bendecirte, Dios va a ayudarte para que puedas conseguir aquello a lo que Él te ha llamado. Y más por el hecho de que es Él mismo quien te ha llamado a ti a conseguir lo que te estás esforzando en lograr, ¿verdad? Dios te va a ayudar. Se dice de Miguel Ángel que tuvo una immagine di cuore, ¿no? A mí no os gusta el italiano, a vosotros es una lengua bonita, ¿verdad? Es una lengua con mucha sonoridad y además a nosotros nos resulta familiar. Viene del latín y si no lo pillas todo, casi todo, ¿no? Vas cogiendo la idea. Entonces Miguel Ángel dice que visitó a un amigo suyo que era escultor y que tenía un bloque enorme de piedra polvoriento, no sabía qué hacer con él. Ese bloque era de mármol, pero estaba en bruto, o sea, a lo vasto, y era enorme y era muy irregular y el amigo no sabía qué hacer con él. Y entonces cuando vio ese bloque dice que Miguel Ángel tuvo la immagine di cuore, ¿no? Tuvo de golpe la visión del David de Miguel Ángel. Vio el bloque, pero él ya no veía el bloque, ya veía lo que iba a quitar de cada una de las partes para hacer el esbozo de lo que después sería la gran escultura del David de Miguel Ángel, ¿no? Y efectivamente, yo creo que el Señor nos ve así, a lo vasto, ¿no? Todavía hay muchas cosas que hay que ir puliendo y quitando de nuestra vida, ¿no? Sacando fuera. Pero el Señor ya ve en ti al David de Miguel Ángel, o al Dan, o a la Renate, o al Joan Marc. Ya nos ve como Él sabe que vamos a ser. Perdón. Yo creo que el Señor, que es mucho mejor escultor todavía que Miguel Ángel,
¿no? El Señor nos ve y sabe lo que sobra y nos va puliendo. No somos como diamantes en bruto que Él sabiamente va tallando con golpes precisos, va sacando lo que va a dar esa forma que va a reflejar de una forma mucho más perfecta y preciosa la imagen de Cristo en nuestras vidas. Pero mira, tenemos un problema. No solo hay cosas que sobran, porque hay cosas que faltan. También hay cosas que faltan, ¿no? Entonces, no sé cómo lo haría Michelangelo, no sé cómo lo haría si en el mármol le faltara el trozo para el brazo, no sé cómo lo haría, porque en aquella época todavía no estaban esas poderosas pegas de contacto, ¿no?, que te permiten añadir. Pero lo cierto es que a mí hay una palabra en catalán que no encuentro, ayudadme por favor, los que tenéis mayor dominio de la lengua que yo, porque no encuentro un paralelo en castellano que me satisfaga plenamente. Pero es una palabra muy significativa, la palabra mancanças, mancanças, lo que te falta. Deficiencias, ¿vale? Pero creo que hay un matiz que no corresponde, sí, ¿no? Ausencias, deficiencias. La palabra defecto no sería el correspondiente exacto de mancança. La palabra mancança es realmente que hay una... ¿Perdón? Carencias, sí. Vale, sí, pero no sé por qué la encuentro muy expresiva. ¿Qué le falta al manco? La mano, ¿verdad? Pues de ahí viene la palabra mancança, es aquello que te falta, ¿no? Y realmente el problema que tenemos como creyentes no es solo lo que nos sobra, que nos sobra mucho a veces, sino lo que nos falta. Nos falta santidad, nos falta amor, nos falta sabiduría, nos falta justicia, nos falta sensibilidad, nos falta paz y gozo, nos falta poder, y podríamos alargar la lista, ¿no? No solo es lo que nos sobra, sino lo que nos falta. Y el Señor va a hacer una obra poderosa en nosotros, quitando lo que nos sobra y lo que estorba, lo que nos afea, pero también añadiendo lo que nos falta. Añadiendo aquello sin lo cual no reflejamos bien a Jesucristo. Por eso el Señor todo lo que te pide, también te lo da. Lo que pide que tú hagas, lo que pide que tú seas, con una mano te lo pide, pero con la otra te lo está dando. Porque si no, no podríamos reflejar a Jesucristo. Si Él no nos lo diera todo, no podríamos reflejar a Jesús. Y esto nos lleva a las promesas, una promesa que tiene muchísimo que ver con esto. Mirad, la promesa de la gracia de Dios es que el que empezó la buena obra en ti, la perfeccionará, la completará. El que empezó a tallar la escultura, la hará perfecta al final. Él no dejará la obra a medias, Él no se cansa y no se desanima, lo hará. Él hará en ti lo que se ha propuesto hacer, gloria a Dios. Pero además también Él nos dice que seamos santificados por completo, ¿verdad? La voluntad de Dios es que seamos santos, plenamente santos, santificados por completo, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y después añade, fiel es el que os llama, el Dios que nos llama a esta santidad, y Él lo hará. Con una mano te lo pide y con la otra te lo da. Él ha empezado la obra y Él la perfeccionará. Él pide de ti santidad, pero Él te dará el Espíritu Santo para que puedas serlo. Este es el plan de Dios. Y esto nos lleva a la tercera condición para poder ser más y más bendecidos en nuestra vida. La tercera condición es olvidar lo que nos perjudica y no olvidar lo que nos beneficia, ¿no? Parece muy evidente, ¿no? Pero a veces lo hacemos al revés. No paramos de recordar lo que nos perjudica y en cambio nos olvidamos de las bendiciones de Dios. Lo hacemos al revés. Entonces lo que no podemos olvidar nunca es la misericordia y la fidelidad de Dios. Deberíamos vivir cada día diciendo, Ebenezer,
hasta aquí Dios me ha ayudado y yo sé que Él es fiel y seguirá ayudándome, Ebenezer. Porque Lamentaciones, capítulo 3, nos dice: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Y habían sido consumidos muchos, ¿eh? Estamos en el momento de más terrible juicio que ha atravesado el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, cuando Jerusalén y el templo fue completamente destruida, el pueblo diezmado, masacrado y deportado. Y dice Jeremías: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. En ti esperaré, Señor, en ti esperaré. Amén. Amén, eso es lo que no debemos olvidar nunca, la misericordia y la fidelidad de Dios. Tampoco podemos ni debemos olvidar la perfecta obra de Cristo a nuestro favor. Cada vez que partimos el pan y compartimos la copa del nuevo pacto, recordamos en memoria de Jesús, es decir, hacemos un esfuerzo para traer lo que sucedió hace 2000 años en la cruz del Calvario, para traerlo y hacerlo una realidad actual y presente en nuestras vidas. No podemos olvidar nunca la perfecta obra de Cristo a nuestro favor, que hemos sido bendecidos en Él con toda bendición espiritual. ¿Verdad? Esto es lo que dice la palabra. Separados de Cristo nada podemos hacer, pero en Él hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. La clave es permanecer en Él y que Él quiera bendecir nuestras vidas con mucho fruto. Entonces, tampoco debemos olvidar lo que Dios pide de nosotros en su palabra. A ver, ayúdame un poco. ¿Qué pide el Señor? ¿Dónde podríamos encontrar un buen resumen de lo que pide el Señor para nosotros? Bueno, pues eso, ahora no lo recuerdo literalmente, me parece que era esta la idea, ¿no? La de Miguel. Pues yo había pensado en el decálogo. ¿Qué os parece el decálogo? Ahí tenemos lo que Dios pide para su pueblo. Honra a Dios, adórale con todo tu corazón, ama a Dios sobre todas las cosas, ama al prójimo como a ti mismo, amémonos unos a otros como Cristo nos ha amado. El decálogo da forma y da expresión concreta a cómo expresar el amor a Dios y el amor a los demás de una forma práctica, ¿verdad? Qué difícil es que alguien que quisiera explicarnos que cuando miente, roba o golpea y hace daño a alguien le está amando. Es falso. Por eso el decálogo dice: no mentirás, no robarás, no matarás, no adulterarás, no codiciarás. Ahí tenemos expresada la voluntad de Dios y la expresión del amor a Dios y del amor a los demás. Pero hermanos, hay cosas que sí debemos olvidar. Debemos olvidar nuestras obsesiones, nuestros rencores, nuestros errores y pecados que Satanás quiere reutilizar, ¿verdad? Es un maestro también en el reciclaje de pecados. Él, si pudiera, los estaría reutilizando constantemente para volverte a hacer daño. Eres un pecador, has fallado a Dios, has vuelto a caer en esto, ¿verdad? ¿Tú crees que Dios te lo ha perdonado si has hecho esto cientos de veces? ¿Qué piensas? ¿Que eres sincero ahora que dices que el Señor te perdone? Pero si has hecho esto muchas otras veces, ¿verdad? Satanás en esto tiene mucha experiencia, ¿no? Reutilizar los pecados para hacerte más daño, ¿no? A veces encuentra socios o cómplices, ¿no? Personas que en vez de olvidar, pues lo que hacen es recordar y machacar al otro con los pecados que ya son pretéritos de tiempos muy lejanos, pero que vuelven a salir a flote para hostigar a la persona que queremos hacer daño. Realmente eso sí lo debemos olvidar. Traumas, obsesiones, rencores, errores y pecados que nos torturan. ¿Por qué los debemos olvidar? Hombre, porque el Señor los ha perdonado y los ha olvidado. ¿Para qué los vas a estar recordando tú? ¿Para torturarte a ti mismo? ¿Verdad? Hay cosas de estas que pueden ser realmente obsesivas, enfermizas,
¿no? Que pueden ser y espiritualmente malignas, porque el Señor perdona y olvida para que tú seas completa y totalmente liberado de estos pecados que ya no pesan ni deberían pesar más sobre ti, porque Dios en su gracia los ha perdonado. Pero sabéis, como Lutero, que cuando Satanás, él vivió una época de lucha espiritual realmente intensa, nuestro querido hermano Lutero, ¿no? Y él en una ocasión dice que le tiró un tintero porque veía al diablo allí con él en la habitación y no se le ocurrió otra cosa que pegarle en aquella época escribían, los habéis visto, ¿no? Los que ya tenéis una cierta juventud acumulada, los potecitos de tinta en los que se mojaba la plumilla y entonces escribías. Pues Lutero tenía algo así, le envió el tintero a Satanás. Y entonces, realmente esto que nos puede parecer gracioso, en aquel momento a él no se lo parecía, ¿verdad? No estaba bromeando Lutero, pero él muchas veces en sus luchas espirituales le decía a Satanás: bautizatus sum, ¿no? Yo he sido bautizado, he sido perdonado. Y con esto se enfrentaba al maligno, cuando lo torturaba con sus debilidades, sus pecados pasados. Bautizatus sum, he sido bautizado y perdonado. ¿Por qué me los vuelves a echar en cara? Efectivamente, ¿no? Debemos olvidar también no solo lo malo, pecados, obsesiones y rencores, sino también a veces debemos olvidar los méritos, los logros, los éxitos, porque si no nos dormimos en los laureles. Si no, podemos caer fácilmente en el orgullo espiritual, instalarnos la nostalgia, ¿no? A ver si os suena esta frase: el pasado fue mejor, cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿verdad? ¿Os suena esta frase? Está en Eclesiastés y dice que basar tu vida en esta frase es un error grave, ¿verdad? La palabra dice que no debemos vivir así, porque instalarnos en la nostalgia del pasado te impide vivir el presente, y solo viviendo el presente construyes el futuro. Cuando estás nostálgico, con el retrovisor y mirando para atrás, ¿qué va a pasar? Pues que quizá chocas con lo que está delante. Si es que tienes que fijarte en lo que tienes delante, en lo que te viene, en tu presente, en tu futuro inmediato. No podemos vivir de los laureles del pasado. Así que esto tiene una aplicación espiritual. Tenemos que poner nuestra mirada en Jesús y proseguir la carrera. El Señor nos ha encomendado una carrera, miremosle a Él y sigamos corriendo. A veces estamos cansados, nos gustaría, a mí me pasa, sobre todo por las noches, ¿verdad? Antes aguantaba más. Ahora, como coja un libro, no paso la segunda página, ¿no? Y la mayoría de películas que empiezo, pues eso, solo las empiezo, ¿no? Incapaz de ver la película. ¿Por qué? Porque a partir de cierta hora estoy cansado realmente, ¿no? Y es así, hermanos, ¿no? De que tenemos que mirar hacia adelante y correr esta carrera, porque en el momento que nos relajamos, que es lo que me pasa a mí por la noche con el libro o con las noticias o con la película, ya está, dejo de luchar, dejo de avanzar, ¿no? Me quedo en el limbo. Entonces, la aplicación de todo esto, queridos hermanos, es que es importante, ¿sabéis? Cosas que no debemos olvidar: la misericordia y la fidelidad de Dios, la obra de Jesús a nuestro favor, lo que pide de nosotros en su palabra, pero hay cosas que sí debemos olvidar, ¿no? Debemos dejar atrás. Es lo que dice Pablo aquí. Hermanos, yo mismo, es una cuestión de salud mental. Pero más que mental, es una cuestión de salud mental, emocional y espiritual. Hermanos, tenemos que olvidar lo malo que ha quedado atrás. Tenemos que olvidar esa nostalgia que nos paraliza porque nos hace vivir en el pasado. A ver, perdona, te estoy hablando de cosas muy raras que solo me pasan a mí.
¿Verdad que no? Yo en las iglesias me ha parecido a ver que lo que me pasa a mí le pasa a más de uno, ¿no? De que estamos allí con el retrovisor mirando para atrás, con la nostalgia, y a ver, oye, un momento de nostalgia, qué bonito es, ¿eh? Pero un momento, ¿eh? Lo que no podemos es instalarnos en la melancolía, en la nostalgia y ya no vivir el presente porque solo nos gusta el pasado. Eso no podemos, ¿verdad? No nos lo debemos permitir. Sigue adelante. Vive tu vida, vive tu presente, construye tu futuro. Y es una cuestión, como os decía, de salud mental, emocional y espiritual. Buscar y recibir, aceptar plenamente el perdón de Dios para lo malo de mi vida es una cuestión de salud mental, emocional y espiritual. No podré vivir bien si no lo hago. Tengo que aceptar este perdón que Él me promete cuando dice: si confesáis vuestros pecados, Él es fiel. Dios es fiel y justo y te va a perdonar y te va a limpiar, te va a purificar. No soy yo que te lo promete, es Él. Pero el salmista lo sabía muy bien. Él decía: Señor, si tú miras a los pecados, ¿quién se puede mantener en pie delante de ti? Nadie. Pero en ti hay misericordia, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. ¿Verdad? Y esto es una cuestión, como os decía, de salud mental, emocional y espiritual. La palabra de Dios nos lo dice muy claro. Pero no solo recibir y aceptar plenamente el perdón de Dios. Ahora os voy a decir una cosa más difícil. Estaba mirando si tengo tiempo. ¿Os acordáis de la parábola de los dos deudores? Si hay algo que Jesús enseñó con toda claridad es que debemos perdonar. No es opcional. Perdona todo lo malo que te hayan hecho, por más injusto y cruel que haya sido. Lo mejor que puedes hacer para tu vida es perdonar a esa persona. Mientras no la perdones, seguirá haciéndote daño, seguirás vinculada a esa persona, seguirá torturándote lo que te hizo, seguirá hundiéndote el peso de ese lastre en tu vida. Lo que llevas en tu mochila se va a pudrir, se va a estropear, va a hacer muy mal olor. Quítate la mochila, vacíala, perdona, échalo de ti, échalo fuera de tu vida. ¿Verdad? Y el Señor sabe que a veces esto nos es muy difícil. Por eso en el Padre Nuestro nos dijo: perdónanos como nosotros perdonamos. Y después añadió una frase final al Padre Nuestro. Dice: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco Dios os perdonará las vuestras. Así que perdonad, perdonad. Y entonces les contó la parábola de los dos deudores, porque Pedro le preguntaba: ¿y cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Y le dijo: no, el Señor le dijo: no, 70. 70 veces 7. Y habló con esto de lo ilimitado del perdón. Debemos perdonar a todos y debemos perdonar todo, porque eso es lo único que nos va a dar paz. Aceptar el perdón de Dios y ofrecer el perdón de Dios. Debemos perdonar como Cristo nos ha perdonado a nosotros. Nosotros debemos perdonar a los demás, y eso es lo único que te va a dar paz y gozo en tu vida. Es lo único que va a liberarte del pasado que te encadena y que te hunde. Perdonados y perdonando. Los dos deudores. Pues había una persona que debía, dice Jesús al rey, una enorme cantidad de dinero, tan grande que era imposible pagarla, era imposible devolverla. Eran talentos y talentos de plata, ¿no? Miles de kilos de plata. Era imposible que esa persona lo pudiera devolver. Se había endeudado, le había ido mal, imposible devolver, imposible pagar la deuda. Entonces el rey lo perdonó. Esa persona fue llamada a capítulo, fue llamada a cuentas, le pidió: por favor, ten misericordia, perdóname. Y el rey lo perdonó, una cantidad increíblemente alta de dinero. Pero entonces, cuando salió de la presencia del rey, encontró otra persona que le debía a él una pequeña cantidad. Y lo cogió por el cuello y le dijo: hasta que no me pagues te voy a meter en la cárcel.
Y entonces la gente se escandalizó, dice, pero a ver, ¿a ti no te acaban de perdonar esa cantidad tan increíble, tan enorme, y tú ahora por una mísera cantidad haces esto? Y se lo dijeron al rey. Y entonces el rey lo llamó a capítulo y dijo, oye, si yo te he perdonado a ti tanto, ¿cómo es que tú no perdonas tan poco? Pues hermanos, esto es lo que nos pasa a nosotros, El Señor nos ha perdonado. Es imposible ver lo que Dios nos ha llegado a perdonar. Ni siquiera nosotros mismos somos conscientes de lo mucho que Dios nos ha llegado a perdonar, de lo que Dios nos está perdonando, de lo que Dios nos seguirá perdonando, la vida que nos quede por delante. Y vas a coger por el cuello a otro para exigirle, ¿no?, que pague sus culpas contigo. Porque cuando no perdonamos, en un sentido gráfico es esto, tenemos al otro todavía cogido así por el cuello, no te dejo, mira lo que me has hecho, mira lo que me has dicho, mira lo que me debes, no te dejo. Dejémoslo, soltémoslo, perdonemos. Con la ayuda del Señor, perdonemos lo que sea necesario. Queridos hermanos, debemos esforzarnos en alcanzar la meta, esta meta que es el premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La meta hace énfasis en lo que tú has de esforzarte en conseguir, y el premio hace énfasis en lo que Dios te va a dar, ¿no? Y las dos cosas están en equilibrio. Tú has de esforzarte en conseguirlo, pero en definitiva es Dios quien te lo da, porque es por pura gracia. Esfuérzate, que Dios te lo dará, ¿verdad? Pablo está siempre presentando este equilibrio. Ocúpate en tu salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer y el hacer las cosas, ¿verdad? Este equilibrio. Tú ocúpate, esfuérzate, haz tú las cosas, pero Dios es el que motiva en ti el querer y el hacer las cosas. Ahí está siempre este equilibrio en la palabra de Dios. Y esto es la cuarta condición de hoy, ¿no? Esforzarnos en alcanzar la meta. Me gustaría que recapitulemos. La primera condición es que nuestra prioridad sea conocer a Jesús. La segunda es que estemos determinados y seamos constantes en ser como Jesús. La tercera condición es olvidar lo que nos perjudica, pero acordarnos siempre del amor y la fidelidad de Dios, de su gran misericordia, de lo que Él pide de nosotros. Y la cuarta es que nos esforcemos con la ayuda del Señor en alcanzar la meta a la que Él nos ha llamado. Entonces, en conclusión, me gustaría que veamos tres formas de resumir esto, ¿no? La primera es, estamos en Cristo. Este texto nos lo dice muy claramente cuando dice que Pablo se siente que está en Cristo y quiere ser hallado en Él, porque no confía en su propia justicia, su propia obediencia, sino que la justicia que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por medio de la fe. Estamos en Cristo, esa es nuestra posición espiritual de enorme privilegio. Estamos en Cristo, somos miembros de su cuerpo, hemos sido justificados y bendecidos con toda bendición espiritual. Por lo tanto, pongamos nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Estamos con Cristo, ¿sabéis? Cristo está con nosotros por la presencia de su Santo Espíritu. Aquí Pablo habla de esto cuando habla de que él quiere participar en los padecimientos de Jesús, llegar a ser semejante a Él en su muerte y en su resurrección de entre los muertos. Habla de estar con Cristo, como cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. En Cristo y con Cristo para ser como Cristo. Esta es la meta, que cada día nos podamos parecer un poco más a Él, no como dice Pablo aquí, llegar a ser semejante, ¿no? Ser transformado por el poder del Espíritu Santo y por la luz de la verdad en la palabra de Dios, ser transformados día a día
de gloria en gloria, a la imagen de Jesús. Esa es nuestra vida. Ese debe ser nuestro objetivo, ¿no? Y este debe ser también nuestro anhelo. Que el Señor nos ayude a estar en Cristo y valorarlo, a andar en comunión con Cristo y agradecérselo y esforzarnos cada día en ser un poco más parecidos a Él. Que nos bendiga.